Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Espero se encuentren bien y estamos ya por terminar el tiempo ordinario, solamente nos queda este mes de noviembre. Y el día domingo 7 de noviembre se va a tratar en el 32º domingo del tiempo ordinario el Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, de los versículos 38 al 44. Ahí se nos van a presentar dos circunstancias, ¿no?, opuestas. La actitud y la vida de los fariseos, ¿no?, de los maestros de la ley, y también, por otro lado, de el ejemplo, el testimonio que dio una viuda, una anciana. Bien, dos polos opuestos que nos pintan las actitudes que a veces nosotros asumimos a lo largo de la vida, ¿no? A veces de vanidad y otras veces de fe. Como vamos a ver en los personajes que en el Evangelio se va a tratar, ¿no? Por un lado los fariseos y por otro lado, pues, como decíamos, una mujer piadosa, pero llena de fe. Hay un contraste ahí que va a servir mucho para que nosotros podamos reflexionar a lo largo de esta semana nuestras actitudes de vida. Bien, en el caso, digamos, de los fariseos, siempre hemos tenido, digamos, una visión ciertamente negativa de ellos. El Evangelio, bueno, sin querer, ¿no? Tampoco, nos ha pintado, especialmente en el Evangelio, actitudes bastante negativas. Atacaron constantemente a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo también va a tener, como vamos a ver en adelante, y queremos ver ahora un texto bíblico, va a tener palabras bastante duras para con ellos. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 5, en el versículo 20, nos va a llamar grandemente la atención en relación a los fariseos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los escribas, ¿no? Los escribas. Estos maestros de la ley, pues aquí Jesucristo nos está mostrando que estamos llamados a superar a estos hombres que por varios siglos fueron la base, el sostén de la religiosidad, de la fe del pueblo judío. No es que vamos a pensar que todo era negativo, no. Ellos, después del retorno de Babilonia, en la deportación que sufrieron en Babilonia allá por el siglo VI, pues ellos van a sostener la fe del pueblo de Israel. Y eso va a ser importante. O sea, ahí hay que tener una visión de gratitud también para con los escribas, ¿no? Bien, eso es lo que hoy día queremos tratar y ver cómo es que a la luz de la misión que tuvieron los escribas, de sus actitudes positivas como de sus actitudes negativas, ¿no? Cómo ya en estos tiempos, ¿no?, siglo XXI, la iglesia puede aprender de la misión, del trabajo que ellos realizaron y de sus actitudes, para que eso lo podamos proyectar de una manera positiva, de una manera y todavía mejor y superada. Bien, con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, vamos a revisar una partecita de lo que es el Evangelio de mañana. Lo vamos a ver en dos partes. Vayamos a la primera parte, en la que se refiere a los escribas. Evangelio según San Marcos, gloria a ti, Señor. Versículo 38 al 40. Y él, Cristo,
les enseñaba: cuídense, cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuídense de los escribas, cuídense de los escribas. Jesucristo aquí pues nos está pintando, está dando una muestra de, digamos, una desvirtuación de vida, una degeneración en actitudes de vida a los que habían llegado estas personas que eran intelectuales en realidad, eran laicos, por cierto, ¿no? Eran laicos. Al principio, vamos a ver en un momentito más, eran a la vez sacerdotes y escribas, pero eran los hombres del conocimiento, los hombres intelectuales de la fe, ¿no? Del pueblo de Israel. Vendrían a ser ahora, como en nuestros tiempos, lo mismo que los teólogos, digámoslo así, pero también realizaban funciones de enseñanza. Podría decirse que hacían funciones de catequistas. Entonces, pero cuídense, ¿no? Cuídense. Y vamos a ver otro texto más en el que Jesucristo nos va a mostrar más todavía de las actitudes de ellos. Bueno, aparte de lo que nos está diciendo aquí en el texto del Evangelio de este domingo, de esa vanidad, ¿no? Habían llegado a la vanagloria de ocupar los primeros puestos, los primeros asientos en las sinagogas, o sea, digamos, algo así como las capillas de hoy en día, ¿no? Iban a los banquetes, miren, devoraban los bienes de las viudas y hasta fingían hacer largas oraciones. Es decir, todo ese conocimiento teológico, todo ese conocimiento de la fe, de la religión, el conocimiento de la escritura, lamentablemente no les había ayudado a una conversión de fe, ¿no? Eran los religiosos de aquel entonces que guiaban al pueblo, pero lamentablemente habían caído en una degeneración de vida. Jesucristo lo va a decir en los siguientes pasajes. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 2 al 4 y el 13. Se puede revisar todo lo relacionado en este capítulo. Y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni el dedo quieren moverlas. Versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, habían ocupado la cátedra de Moisés, la silla, o sea, en las sinagogas pues habían asientos. Cuando se leía en el sábado la palabra, las Sagradas Escrituras, pues ellos le explicaban. A Jesús en alguna ocasión le tocó esto. San Pablo también, ¿no? En sus discusiones y refutaciones que hacía a los judíos, ¿no? Cuando estaba evangelizando. A San Pablo lo vemos, no, bueno, dejar ya que si continúen con su fe judía, no, iba a evangelizarlos. Eso lo podemos ver ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulos 17 y 18, en que hacía discusiones, refutaba, ¿no? Trataba de ganarse a los judíos, hacerlos cristianos, cristianizarlos.
No, no era ya, bueno, están siguiendo a Dios, está bien, no, no. Sabía que la verdad estaba en el Evangelio, no solo en el Antiguo Testamento. O sea, todas las personas están llamadas a conocer plenamente a Cristo y no solamente una parte como lo habían, como lo conocían los judíos o como se le conoce en otras religiones cristianas no católicas. Entonces, aquí estamos llamados. Entonces, pero los, eh, eh, los judíos tenían ese rol de enseñar, ¿no? Ellos ocupaban la cátedra, la enseñanza dejada por Moisés. Ahora, Jesucristo va a decir ahí, pues, que hagamos y observemos todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos enseñan, ¿no? Pero que no imitemos su conducta, que ya hemos visto antes en el Evangelio de este domingo, ¿no? O sea, que les gusta pasearse con largas vestiduras, que los saluden, eso sí, ocupar los primeros puestos, ¿no? Etcétera, ¿no? Son los hombres religiosos, son los hombres religiosos del pueblo de Israel, pero no están llevando, pues, como dice aquí Mateo capítulo 23, versículo 3, una conducta que Jesucristo reprueba y que nos pide que no imitemos, pero que sí hagamos lo que enseña. O sea, están enseñando algo que es correcto, algo que es bueno, o sea, lo están enseñando de boca, digámoslo así, pero no hay un testimonio de vida, o sea, no, no. Luego nos dice el versículo 4 de Mateo 23, atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas, ¿no? O sea, ahí es un fuerte llamado, pues, que les estaba haciendo, ya que eran los hombres guías y líderes de la religiosidad del pueblo. O sea, estaban en la parte de la jerarquía del pueblo judío y Cristo les está llamando a un cambio, una conversión. O sea, muy eruditos, conocen mucho, pero bueno, pues no están dando una coherencia de vida. Y aquí en esta parte, pues, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Bueno, Cristo quizás de una forma ya dura, porque ya estamos en Mateo capítulo 23, desde los primeros capítulos de este libro, de los otros evangelios, lo han venido atacando y atacando, y ya, pues Jesús llega un momento en que tiene que hablarles de otra manera, ¿no? Le habla de otra manera. Pues entonces hay que hacer notar estas cosas que suceden a veces también dentro de la iglesia, eh, tanto así como lo hizo San Pablo con San Pedro, que en su oportunidad le llamó la atención sobre el tema eh, las acciones judaizantes que se estaban introduciendo, como eso de las obras de la ley, que en otro video hemos tratado, que no son las obras cristianas que nos ayudan a la salvación. Y, pero bueno, no toquemos eso que no es el tema. Entonces, vemos cómo entre hermanos de religión nos podemos llamar la atención para un cambio de vida, tal como lo hizo Pablo con Pedro. Y como lo podemos hacer con algún laico, ¿no? Algún hermano que esté comprometido, pero que no puede hacer que no esté enseñando la correcta doctrina o esté llevando una incoherencia de vida. Bien, avancemos. Ahora, los escribas al principio eran pues los copistas de las Sagradas Escrituras. Eh, Ahora, escribas han habido en diferentes civilizaciones. Por ejemplo, los egipcios también tenían sus escribas, ¿no? Eran los que elaboraban los jeroglíficos y otros documentos, y así en varias civilizaciones, varios pueblos, los han tenido. Eran personas muy intelectuales, eran eruditos, no cualquier persona llegaba a ser un escriba, ¿no?
llegó incluso a ser doctor e intérprete de la ley, ¿no? De las Sagradas Escrituras. Eran, como dijimos, eran laicos. O sea, el ser doctor, ahora por ejemplo en nuestros tiempos, son estudios de investigación y mayor profundización en un área, ¿no? En un determinado tema, y adquieren una pericia. Bueno, entonces aquí estamos ante personas muy sabias, muy talentosas en el tema de la ley. Bien, entonces, incluso, o sea, por tal distinción que tenían, como lo vemos en Mateo, en el capítulo 26, versículo 57, participaban también del Sanedrín, o sea, el consejo máximo del pueblo judío. Participaban ahí con los sacerdotes también y otros, los ancianos del pueblo. Mateo 26, 57 nos dice, los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Bien, entonces ocupaban un puesto muy importante dentro del pueblo de Israel. Eran los guías, ¿no? Eran los guías espirituales y religiosos, y eran laicos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque eran laicos. Al principio, como en los tiempos de Esdras, unos 6 siglos antes de Cristo, como dijimos al principio, fueron personas, líderes de una gran trascendencia. No solamente es que enseñaron, sino fueron los que recompusieron el pueblo, lo lideraron para levantarse de la esclavitud que habían sido sometidos de los babilonios. Veamos, por ejemplo, del libro de Esdras. Esdras fue un sacerdote y un escriba a la vez. Y fue uno con Nehemías, fueron los que lideraron pues la vuelta a Jerusalén y la reconstrucción del pueblo de Israel. Vamos a Esdras capítulo 7, versículos 6 y 10. Este Esdras subió de Babilonia, era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel. Repito, era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel. Como la mano de Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía, o sea, el rey de Babilonia. Versículo 10. Porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, era un hombre versado, era un erudito, Esdras. Y lo más, digamos, aquí lo más impresionante, lo que nos dice Esdras 7, versículo 10. Había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé. O sea, este escriba era un hombre justo porque la ponía en práctica, nos dice. Y aquí hay algo muy, muy importante. Y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Enseñar, ¿no? Llevar al pueblo al conocimiento de la verdad. Conducirlo, orientarlo a un crecimiento en la espiritualidad, que conozcan los preceptos. Eran 613 preceptos de la ley antigua, ¿no? Pero sobre todo la vivía. Él era un ejemplo de vida, Esdras, ¿no? Un hombre justo, y le escrutaba, ¿no? Se introducía, se introducía a conocerla, a vivenciarla. Entonces, no es que, como dijimos al principio, no es que todos los escribas eran malos, y Jesucristo, de hecho, que tampoco ha querido decir eso, pero estaba señalando algunas particularidades de su mala conducta. Pero aquí tenemos algo extraordinario. Pero sobre la enseñanza es que también queremos centrarnos de lo que realizaba Esdras, y no solo Esdras, sino también los levitas y otras personas, como en el caso de Nehemías. Ahora vamos al libro de Nehemías, al capítulo 8, versículo 2,
y del versículo 8 al 9. Solamente queremos recoger estos versículos, pero ustedes pueden leer todo el capítulo 8 de Nehemías y se van a dar una agradable sorpresa de cómo había un amor por la enseñanza, por transmitir la fe, la doctrina. No era solamente para quedársela a ellos, no, ellos compartían la enseñanza, le daban a entender al pueblo cómo es que se debía interpretar las Sagradas Escrituras. Bien, vamos pues a Nehemías capítulo 8, versículo 2. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Versículo 8. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Versículo 9. Entonces, Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Hagamos un alto aquí. Aquí vemos al sacerdote escriba, a Esdras, con levitas que explican al pueblo. O sea, aquí lo que estamos viendo es el magisterio judío, el magisterio. No es que cada uno cogía algo de las escrituras, no, no, más bien el pueblo le estaban enseñando, aclarando, interpretando el sentido para que comprendieran la lectura, porque estaban preocupados, temerosos, como se puede ver en el contexto de este capítulo 8 de Nehemías. Entonces aquí, ¿no? Extraordinario. Hay un magisterio, ¿no? Son los escribas, son los sacerdotes y los levitas, que eran también conocedores del tema. Recordemos que el pueblo judío, la tribu de Leví, se había dedicado al orden sacerdotal y había una variedad de cargos, de puestos. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que dijeron a todo el pueblo. Este día está consagrado a Yahvé, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No estaban entendiendo la ley, estaban tristes, temerosos, estaban llorando, pero bueno, acá nosotros vemos ya a este colegio de sacerdotes, de levitas, con el gobernador Nehemías, enseñando cómo debe interpretarse la palabra. Y ahí los tienen, ¿no? Haciendo una especie de escuela bíblica, ¿no? Extraordinario, así. Y lo enseñaban en las sinagogas, ¿no? Luego que ya regresaron pues de Babilonia, en los siglos siguientes hasta el tiempo de Jesucristo, se empezó a enseñar en la sinagoga. En el templo también se enseñaba en ciertas áreas. Cristo enseñaba también en el templo, como podemos ver, luego cuando él ya llega triunfante a Jerusalén. Bien, entonces, acá vemos a los escribas, ¿no? Con el transcurrir de los tiempos, se fue separando esta función de enseñanza de los sacerdotes y los escribas, ¿no? Los laicos empezaron a asumir también función de enseñanza, pero eran versados, no cualquiera podía ser escriba, tenían que realizar estudios, ¿no? Acá nosotros acostumbramos de manera, en cierta forma positiva, de invitar a las personas que sean catequistas y se les da de repente algunas charlas. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo me acerqué para participar y ayudar en la catequesis, me dieron un folletito. No recibí yo, por ejemplo, una enseñanza, una formación más profunda en teología o en filosofía o en apologética. No, bueno, ya corrió de mi cuenta estudios autodidactas y conocer a profundidad, pero hacerlo con calidad, hacerlo con suficiencia, ¿no? Porque es una muy alta responsabilidad
la enseñanza de las Sagradas Escrituras, porque es la enseñanza para la vida eterna, para amar a Dios, amar al prójimo, eh, etcétera. Bien, vayamos avanzando un poco más y queremos compartir algo más. Bien, entonces, acá, en la vida ya del cristianismo, también hemos tenido esta clase de escribas, maestros, le vamos a llamar, o doctores en algunas otras traducciones, pero van a tener una finalidad de colaboración con la jerarquía, con los apóstoles. Vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Cristo, ¿no? Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Hagamos un alto aquí para analizar lo que se nos está diciendo. Claro, Cristo ha dejado carismas, a unos ha elegido para ser la jerarquía de la iglesia, es decir, los apóstoles. Pero aparte de los apóstoles, ¿no? Cuyos sucesores después vinieron a ser los obispos y los presbíteros, ¿no? Dejó otros carismas aparte, que bien lo podían realizar los laicos. Entre estos, por ejemplo, entre laicos, profetas, evangelizadores, pastores y maestros. Cuando se dice aquí que son pastores, pues que tenían a cargo grupos de personas que los guiaban y a la vez hacían de maestros, o sea, de catequistas. Pero no cualquiera era maestro. En otras traducciones vamos a encontrar que le llaman doctores. Es decir, que hay que tener un conocimiento mayor de la fe. Eh, ¿Y para qué era? Para el recto ordenamiento de los santos, es decir, la vida de santidad primero, en primer lugar es lo más importante, crecer en espiritualidad, como decíamos, en el amor a Dios, el amor al prójimo, ¿no? Llevar una vida casta, etcétera, para edificación del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Vamos al versículo 13 y 14 porque esta parte es muy importante también, y ahora en nuestros tiempos en que en la iglesia se están viendo muchas deserciones que se están pasando lamentablemente a sectas del cristianismo. Abro cita, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Perdón, Cristo ha colocado apóstoles, evangelizadores, maestros, en relación a lo siguiente también, además de la santidad. Versículo 13, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, es decir, ser otros Cristos. También llevar así, ser la viva imagen de Cristo, ¿no? Difícil, pero aquí tenemos maestros que nos están guiando, nos están enseñando y sobre todo con el testimonio, porque Cristo dijo, pues debemos superar la forma de vida de los escribas y de los fariseos. Pero también nos está diciendo acá que lleguemos todos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento de Cristo. ¿Por qué a la unidad de fe? Porque pues dentro de la iglesia siempre han habido cismas, siempre han habido personas que han querido distorsionar, romper la unidad de la iglesia con doctrinas falsas, como lo vamos a ver a continuación. Vamos ahora al versículo 14. Efesios, capítulo 4, versículo 14. Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces para esto es que Cristo ha dejado no solamente a los apóstoles, sino también ha llamado y dando talentos
a laicos para que colaboren dentro de la iglesia, más ahora que nuestros sacerdotes son cada vez menos. Tenemos que rezar, pues, para que hayan más vocaciones sacerdotales, pero también para que hayan más laicos comprometidos. ¿Para qué? Pues, primero, para crecer en espiritualidad y segundo, también para conocer la doctrina. Muchos, por no conocer la doctrina, pues, como nos dice aquí el texto bíblico, pues, han sido zarandeados y han sido llevados a la deriva, yéndose a otras congregaciones en las que no se enseña la verdadera fe cristiana, ¿no? La que tiene 2000 años, esta fe universal, esta fe católica y apostólica. Bien, entonces, no es que ya espiritualidad, oración, no, también hay un llamado a guardar la sana doctrina, a custodiar la fe. Hay un celo aquí de San Pablo, un celo para enseñar la sana doctrina, la verdadera doctrina. Bueno, a veces hemos escuchado decir algunos, bueno, también allá enseñan en otras sectas, también hablan de Cristo, pero es que la doctrina es muy diferente y está, como dice aquí, en error, como nos dice la carta a los Efesios, ¿no? Zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Error también de vida espiritual, ojo, porque por ejemplo, desde Martín Lutero, desde 1517 para acá, en el protestantismo se enseña que basta la sola fe para salvarme y las obras no cuentan. Que las obras vienen como resultado de la fe, pero si solamente la fe me salva, ¿para qué yo voy a llevar una buena vida, una vida de santidad? Cualquiera podría pensar así, ¿no? El Martín Lutero va a decir incluso, no importa, peca 1000 veces al día, pero sostén tu fe. Pero la Biblia no enseña eso, ¿no? La Biblia nos dice que tenemos que llevar una vida de santidad, una vida de obras de amor, ¿no? ¿Cómo podemos decir que amamos al prójimo, que lo vemos pero no lo ayudamos? Y decimos que amamos a Dios a quien no vemos. Bien, entonces hay exigencias en la vida. Bien, continuemos. Ahora, encontramos también que San Pablo fue dejando en diferentes iglesias, por ejemplo, aquí en Creta, deja Tito, y ahí lo dejó en Creta para que acabara de organizar lo que faltaba ahí, o sea, estableciendo presbíteros en cada ciudad. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. Pablo le dice a Tito, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad que yo te ordené. Presbíteros, o sea, sacerdotes, que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que contradicen, refutar. En el versículo 11 nos va a decir, a quienes es menester tapar la boca, hombres que trastornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, claro, primero se van estableciendo presbíteros, ¿no? Que a la postre vendrían a ser los obispos, además también de presbíteros. Y lo dice muy claro, o sea, los hombres que están dentro de la religión en la jerarquía, como los laicos que colaboran, deben enseñar la sana doctrina y refutar a los que contradicen. O sea, no solamente ya dejarlos y que sigan creciendo y creciendo las sectas, no, también hay que refutar, hay que cuidar, porque están, nos dice aquí, trastornando familias enteras. Eso lo encontramos en Tito capítulo 1, versículo 11. Así, ¿cuántas familias han dejado de ser católicas? ¿No? Aquí cuando llegó, pues,
Cristóbal Colón y los demás conquistadores, todos éramos católicos. Aquí nació el catolicismo, pero vean cómo América se ha ido retrocediendo en esta fe cristiana, en la fe católica verdadera. Poco a poco incluso va creciendo el ateísmo, el indiferentismo, etcétera. Ahora, veamos también que ya vayamos concluyendo la segunda parte del Evangelio, ¿no? Que se refiere pues a la acción de esta anciana, de esta viuda, y que nos va a dar un ejemplo extraordinario para un compromiso de fe. Marcos capítulo 12, versículo 41. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Bien, entonces, dar es lo que nos está llamando. Y quienes con nuestros diferentes talentos, habilidades, carismas que nos ha dado el Espíritu Santo, también estamos dados a dar. De repente no solo dinero, pero también, por ejemplo, ahora se necesitan, como hemos venido diciendo, de catequistas, de teólogos. Ahora en muchos de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, no tenemos una facultad de teología. De repente en algunos lugares sí las hay, pero por ejemplo acá en Latinoamérica no encontramos universidades que den facultades de teología cercanas. Por ejemplo acá yo donde vivo, acá en Piura, no, eso no se da. Hay universidades con el nombre de católica, pero no tienen una proyección de enseñanza, de cursos de teología, ¿no? Pero ahora, bueno, como hemos venido diciendo, se necesitan que, más laicos que empecemos a rescatar nuestra fe acá en los países latinoamericanos, hasta Europa está sufriendo la descristianización. Es penoso. Tenemos una responsabilidad. Jesucristo nos invita como bautizados a enseñar lo que Él nos ha mandado. Como nos dice ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, pues vayan, bauticen, hagan discípulos míos bautizándoles, enséñenles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Bien, entonces tenemos esa misión tan hermosa, tan grande, también de enseñar a otros. Pero para enseñar tenemos que ser como eran esos escribas, como lo era Esdras, ¿no? Que amaba conocer las escrituras, escudriñarlas, ser versados, ser peritos en las Sagradas Escrituras. No dedicarnos solamente con conocer o leer unos folletitos, no. En las librerías, en la misma internet podemos encontrar libros en PDF de teología dogmática, de diferentes temáticas, de apologética, de introducción a la teología, a la filosofía cristiana. Por ejemplo, podemos encontrar la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino completa y podamos aprender. Hay muchos laicos que ahora están enseñando por internet. Aprendamos de ellos. No nos quedemos con un conocimiento superficial. Tengamos amor por el conocimiento para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina falsa y dejemos que nuestros hermanos laicos sean arrastrados a sectas en las que no se enseña debidamente. Estamos llamados, hagamos como esta viuda, demos lo mejor de nosotros, amemos nuestra iglesia, conozcamos nuestra doctrina, ¿no? También finalmente pues queremos felicitar a todos los laicos que se dedican a la catequesis, ¿no? Con los niños.
Lastimosamente, luego la catequesis para los niños, luego para los adolescentes de la confirmación, pero no tenemos una mayor catequesis, al menos en ciertos lugares, para los adultos. Cuando tanto en la catequesis del matrimonio, y el Papa lo ha dicho, ¿no? Que las catequesis del matrimonio son muy débiles. Y hay que hacer mención también de la catequesis del bautismo para con los padres de familia, que en algunos casos es de 1 hora o 2 horas y nada más. Entonces no crecen ni espiritualmente ni tampoco doctrinalmente. Por eso es que luego los vemos ausentarse. Reciben el sacramento, ya sea a sus hijos el bautismo, o la primera comunión, o la confirmación, o incluso hasta el matrimonio, pero al domingo siguiente hay una gran deserción. Al otro domingo va disminuyendo más. Pasan los domingos y ya se hacen invisibles. Y solamente vemos casi siempre a los mismos. Y se rescatan algunos cuantos. Bien, entonces hay un ministerio laical ahora de catequista. El Papa ha dado Antiquum Ministerium, nuevo decreto, para elevar a un mayor rango el ministerio, pues, laical de catequista. Y eso es muy importante. Tiene que reglamentarse y tiene que invocarse a una formación teológica más profunda del catequista, pero no solo del catequista, sino de todos los laicos, para que podamos mantener viva nuestra fe. No se trata de cantidad, no, pero de los pocos o los muchos laicos que son llamados, que son catequizados, evangelizados, ¿no? Se haga sentir la iglesia, se haga sentir que es luz del mundo, ¿no? Sal acá en la tierra, que se sienta nuestra fe católica. No nos contentemos con lo poquito que a veces recibimos en las catequesis o quizás también en las homilías. Compartan el video para que podamos evangelizar. También dejen sus comentarios porque nos ayuda cada vez a crecer mejor también en este canal. Que el Señor los bendiga.